Bueno, gente, vamos a comenzar. Bueno, dale. Vamos a hacer tres son y comenzamos. Om, Om, Om. Buen día, Sairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Hoy vamos a terminar el capítulo 10 del Gita, comentado por Saibaba. Hoy está Albina, hoy está Marco Erice, retornó Carlos Cusanovi, así que más otros hermanos habituales, así que lindo grupo. Bueno, retomamos desde la página 76, la mitad de la página 76 hasta el final de este capítulo 10. Y dice así. Vamos, un párrafo, repetimos un párrafo del sábado pasado que dice, los libros, cuando más, pueden informar, no pueden demostrar con pruebas contundentes lo que dicen. Solo los que se han realizado pueden convencer por medio de la demostración directa. Por tanto, tienen que ser buscados y servidos reverentemente. Solo entonces podrá obtenerse este precioso conocimiento. Ninguna cantidad de agua de mar puede apagar la sed. Ninguna cantidad de estudio de los astras puede resolver la duda. Además, el aspirante al conocimiento debe tener no solo devoción y sinceridad, sino también ser sencillo y puro. No debe impacientarse ni irritar al maestro. La prisa echa a perder las probabilidades de éxito. Lo que el gurú diga será lo que debe ser practicado y experimentado. No deberás intentar probar cada consejo que recibas o te llegue de aquí y de allá, cambiando así la práctica a tu capricho, aun cuando provenga del deseo de convertirte rápidamente en un sabio. Al hacer esto, terminarías en una completa ignorancia. A veces es preferible seguir siendo ignorante, pues la gente que se deja llevar por la confusión tiende a terminar en la locura. Por tanto, hay que ser cuidadoso. Debes esforzarte por complacer al maestro espiritual y obtener su gracia obedeciendo sus órdenes y sirviéndole amorosamente. No deberás tener otro pensamiento que su bienestar y felicidad. Abandona todo lo demás y obtén su gracia. Entonces el conocimiento será tuyo. En cambio, si eres desobediente y crítico por egoísmo y falta de fe, no podrás ser bendecido con la visión de la verdad. Te hundirás en las tinieblas. Así como la vaca acerca hacia sí el becerro al becerro cuando lo ve, así también el maestro espiritual acerca al discípulo ante su presencia y le da la leche de la gracia. El discípulo debe ser el discípulo debe ser de un carácter puro. Así, al igual que un pedazo de hierro limpio es atraído por el imán, él recibirá la atención inmediata del maestro. Las calificaciones del maestro espiritual pueden ser analizadas por el discípulo, y en efecto deben serlo, pues él necesita un maestro. Arjuna, describiré las características que un maestro debe poseer. Ha de tener no un mero conocimiento libresco, sino la sabiduría que proviene de la experiencia directa. Deberá estar establecido en la realidad, ser un brahmanista. El mero conocimiento de los astras es por sí solo incapaz de otorgar la liberación. Cuando mucho puede ayudar a lograr el sustento. Además, los que con la mera percepción han logrado la liberación, sin conocer un ápice de los astras. Pero esas personas no pueden salvar a los discípulos acosados de dudas, no pueden comprender sus dificultades ni simpatizar con ellos. Hay centenares y centenares de millares de personas que son maestros, gurú, solo de nombre. Todos aquellos vestidos de tela de jerua son ahora considerados erróneamente gurús. Aún aquellos que fuman marihuana se creen gurús. Todos los que dan discursos dicen ser maestros gurús. Todos los que escriben libros son gurús.
Tan solo por deambular por todo el país y aprender a discutir, no pueden pretender llevar ese nombre. Deberían poseer el poder por experiencia directa para elevar al discípulo y encaminarlo en la práctica espiritual prescripta por los astros. ¿De qué sirve la habilidad para argumentar? Lo que se diga y haga debe estar aprobado por los astros, es decir, cosas que han sido aprendidas de los libros en prolongados discursos que mueven al auditorio de una ola de excitación a otra, no hacia un gurú. Podrán ser héroes del discurso, pero son ceros en cuanto a los ejercicios espirituales y en cuanto al dominio del campo espiritual. Pueden ser maestros de escuela, pero no pueden conferir devoción ni señalar el camino de la liberación. Estos gurús alcanzan solamente ese estado, y los discípulos que a ellos recurren obtienen nada más que eso. Tienen tanto valor como los libros, que contienen todo el material que ellos vierten. Muchos aspirantes espirituales, sádhakas, incautos, son atraídos por la magia de las palabras y las acrobacias verbales de esos espectaculares gurús. Podrán llamárseles filósofos sabios, pandit, podrán dar conferencias, pero tan solo por esto no adquieren el derecho de otorgar el don del conocimiento. Eso solo puede hacerlo los avatares, los devansas sambutas y los tattvavis, que han realizado lo absoluto. Y entre paréntesis dice, el Señor en forma humana, las personas que representan los atributos y gloria divinos, y los ñanis, que han alcanzado la meta del sadhana espiritual y han gustado de la suprema bienaventuranza. De nada sirve alegar sobre una fracción de esta o aquella experiencia. La experiencia tiene que ser sobre lo completo y debe ser ella misma completa. Aquellos que conocen solo una fracción, los llevarán solo hasta cierto punto y ahí los dejarán. En la región del medio, como a Trisanku, que quedó colgado entre el cielo y la tierra. Y acá hay un asterisco, una cita del editor que vamos a leer, que dice sobre Trisanku, nombre de un rey de Ayodhya, que aspirando a ascender al cielo en su cuerpo mortal, le pidió primero al sabio Vasista que llevara a cabo un gran sacrificio para él. Al rehusar Vasista, se lo pidió a los 100 hijos de Vasista, quienes lo maldijeron y degradaron al rango de un rey chandala. Visvamitra entonces realizó el sacrificio para él e invitó a todos los dioses, quienes rehusaron, y así encolerizaron tanto al sabio que por su propio poder transportó a Trisanku al cielo. Al ser tirado éste hacia abajo de nuevo por los dioses, fue detenido por Visvamitra y quedó suspendido en el cielo, formando la constelación de la Cruz del Sur. Y seguimos. El gurú debe estudiar las virtudes y cualidades del aspirante que busca su dirección. No debe ser movido o tener prejuicio por su riqueza, su estado o su situación. Debe ser capaz de juzgar el corazón del aspirante, su verdadera naturaleza. El maestro, gurú, debe actuar como el reloj despertador para los discípulos que se encuentran en el sueño de la ignorancia. Si el maestro es un avataro, si el maestro es un avaro y el discípulo un perezoso, pobre los dos. De esta manera Krishna enseñó muy claramente a Arjuna los requisitos que deben llenar tanto el maestro, gurú, como el discípulo. Sus características, sus virtudes, sus debilidades, su educación, sus actividades y su conducta. Estas valiosas gemas de sabiduría y estos consejos iban dirigidos no solo a Arjuna, sino al mundo entero. Todos aquellos que deseen convertirse ya sea en gurús o en discípulos deben prestar atención a estas preciosas palabras. La naturaleza de los gurús y de los discípulos de hoy en día son del mismo tenor que las demás bajas normas imperantes. En la antigüedad, un gurú solo podía encontrarse con gran dificultad. Millares de ansiosos aspirantes se adentraban en los bosques en busca de ellos, pues eran muy raros y apreciados. Ahora los gurús se encuentran por docenas a la vuelta de la esquina, mientras que los verdaderos discípulos decrecen en número. Ambos sufren rápido deterioro, el uno volviéndose igual que el otro y así los dos se quedan en el mismo nivel.
Los gurús han llegado a verse en la necesidad de cumplimentar a los discípulos para despertar su interés. Y no es que esto sea malo, cuando los discípulos lo merecen, pero lo hacen porque temen que los discípulos los abandonen y para evitarlo los complacen en sus gustos y caprichos. Los discípulos sostienen que son hijos del gurú, que son aspirantes espirituales, etc., pero sus vidas no muestran la influencia de la atmósfera del ashram, entre paréntesis, lugar donde vive un maestro, ni las cualidades de la práctica espiritual, sadhana, o del sadhu, la persona virtuosa. No tienen siquiera la más elemental gratitud por el gurú. Pronuncian lemas que significan dedicación a Krishna, pero sus actos no son sino dedicación al cuerpo, no a Dios. Además, los discípulos son los que establecen las condiciones. Sus deseos de diversión, de vida fácil y de comodidad tienen que ser respetados por el gurú. El maestro espiritual tiene que asegurar la felicidad del discípulo sin insistir en ninguna práctica ni causar pérdida ni preocupación alguna. La liberación debe caer en un regazo como un fruto maduro. El gurú no ha de recomendar ninguna disciplina ni forma rigurosa de vida y debe respetar todos los deseos del discípulo, porque si los contraría, es abandonado y condenado inmediatamente. Acá terminamos el capítulo 10. Te vamos a dar paso, Albina. Muchísimas cosas interesantes. Narraba Sai de que Krishna le decía a Arjuna, pero bueno, son muy contemporáneas para nuestros tiempos, ¿eh? Era, sí, y qué difícil, ¿no? Porque tal vez en esas épocas encontrar un verdadero gurú, maestro espiritual, era más esfuerzo, más costoso, pero también me parece más sencillo. Pero hoy, con todos las redes, todo lo que tenemos a nuestro alcance, tecnológicamente hablando, eh, uno, si no está muy bien preparado, si no usa el discernimiento, que es esencial, puede caer, ¿no? En, en las manos de seres que aparentan, pero no son lo que realmente debieran ser. Eh, Esto me lleva, ¿no? A Baba. En esta vida, y vos lo sabés, Horacio, me ha tocado leer menos en inglés todos los libros de mensajes de Baba y algunos hasta más de 10 veces y todavía sigo, porque en los mensajes de Baba está todo, todo. En el libro de mensajes 29 es una maravilla. Y sin hablar en todos, absolutamente. Uno tiene que leerlos, o yo por lo menos, una y mil veces, porque cada vez que los leo encuentro algo, porque sé que depende de mi crecimiento y cosas que se me han pasado antes, hoy las encuentro. Y sé positivamente que tendría que volver a leer todos los mensajes de Baba, pero ya no me va a alcanzar la vida, porque está todo, todo, absolutamente, se los puedo asegurar. Y, y por gracia de él, ¿no? No me ha tocado buscar, digamos,
sí buscar que uno comienza con los extraterrestres, luego con la parapsicología y todo eso, pero no realmente, en mi caso, seguir a un gurú, a un maestro, a alguien, no. Aparte he sido muy crítica, este, y me doy cuenta que he usado el discernimiento sin saber que usaba el discernimiento. Pero cuando lo conozco a Baba, cuando yo digo que lo conozco, significa con lo que eh, significa con lo que es la palabra conocer, no solamente ir a verlo en su forma física, sino que ya había leído muchísimos mensajes de él. Imagínense, año 85, tenía muy pocos elementos a mi alcance. Y, y podía, los mensajes de Baba que nos llegaban eran los que traducían Leonardo Guter, Daniel Koisman, luego hacían unas fotocopias horribles propias de la época. Listos a Y máquina, la máquina Olivetti, esa que era tac, 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 exacto, con errores de exacto. ortografía, todo. No, sí, encima con errores de ortografía, que soy tan fanática en eso, me tocaba leer y corregir. Pero eso hacía que me adentre en ese mensaje. Y, y esos mensajes así fotocopiados con esas fotocopiadoras de ese entonces, Horacio, vos eras joven, no sé si las llegaste a conocer, eran, eran todo un tema. Pero los libros que me llegaban o que conseguía en las librerías allí de Buenos Aires, en Quier, que sabía ir muy seguido, eran muy poquitos, pero poquísimos, contados con los dedos de una mano a lo mejor. Pero eso me sirvió para conocer a Baba. Y eso fue lo que nos impulsó a ir a, a Puttaparthi, a Prashanti, a comienzos del año 86. Es decir, cuando fuimos, Ernesto y yo, ya sabíamos positivamente que Baba era Dios. Por lo tanto, siempre lo digo, lo voy a repetir porque era así, tener a Dios a mi alcance, al alcance de la mano, me parecía en ese entonces extraordinario. No sabía todavía que era una gracia. Entonces observaba a Baba, lo observaba para ver cómo se comportaba Dios. Y, y creo que eso me dio la pauta, ¿no? O tal vez nací ya con eso, ¿no? De no seguir a nadie más. Aparte fue mi alfa y omega, porque antes no había asistido a ningún gurú, siquiera no tenía ninguno a mi alcance posiblemente, pero bueno, era así. Y también tenía muy en claro lo que había dicho Jesús cuando le preguntaron, ¿no? Cuando Jesús dice que nos iba a mandar al Consolador, a alguien que nos enseñase la verdad completa. En ese momento para mí yo supe que era Baba. Le preguntan, ¿y cómo lo vamos a reconocer? Y Baba dijo, por sus frutos. O sea que aquí Krishna le está diciendo a Arjuna, ¿no? El modo de reconocer al verdadero maestro espiritual, al verdadero gurú. Y, y no solo por lo que diga, por lo que hable, sino por lo que
es su vida en sí misma. Baba dice, mi vida es mi mensaje, tal cual, tal Albina, cual. Albina, Sí, una observación, porque sé que te sí, conozco y por la oratoria a lo mejor lo dijiste sin querer. Vos dijiste que Jesús dijo que él iba a enviar al Consolador y en realidad es Jesús que dice cuando venga el que me envió. No, no es lo mismo exacto. decir que Jesús va a enviar el Consolador, sino Jesús dice cuando venga el que me envió, Sí, recién ahí ustedes sabrán toda la verdad. sí. Y ese era el Lo que punto. pasa que en la traducción de la Biblia está como consolador. Sí, Em, Consolador que es como el consuelo para la humanidad. Yo lo entiendo como, como alguien que, y en realidad es así el gurú, ¿no? Es que nos alivia de las penas. En este caso, Baba nos alivia de los nacimientos y muertes, claro, no, pero nos yo hacía libera. hincapié, Albina, hacía hincapié en cuanto a que Jesús, si mal no recuerdo por lo que te he escuchado muchas veces y la lectura de la Biblia, dice, y discursos de Baba, ¿no? Cuando venga el que me envió, dice Jesús, Sí, lo dice, que él iba a lo mandar a alguien. dice, Cuando venga el que me sí, envió, ahí van a sí. saber la verdad completa. Y No, ahí es que lo nombra yo el te Consolador. explico, Horacio. Perdón, Jesús, según a quien le hablaba, Ajá, tenía el modo de, podía hablar a la multitud de una manera y a los discípulos de otra. Cuando él dice el que me envió, está hablando con los discípulos, con los más allegados, que eran muchos, no eran solo 12, eran muchos. Pero cuando hablaba a la multitud, tenía que hablarle en otro lenguaje. Y si vos te das cuenta, Baba actuó de la misma manera. Si uno lee lluvias de verano, cursos de verano, ¿cómo le habla Baba a los estudiantes? Para mí eso es oro puro. Pero luego, cuando en el Arran vamos llegando los occidentales, ¿no? Los, este, los que tenemos otra manera de creer y de pensar, entre comillas, Baba va adecuando su mensaje. Entonces nos va hablando del amor, que es de lo que conocemos, ¿no? Y va como adecuando el mensaje, eso es, adecuando con palabras su mensaje, para después llevarnos a la profundidad. Pero con sus alumnos, Baba podía ir a esa profundidad, porque son chicos que habían nacido allí, que conocían todas las historias de Rama, de Krishna, ¿no es cierto? De las escrituras hindúes, de la mitología. Y, y tanto ese leer, como digo, que me he leído todo, ahora siempre le digo, y Silvia lo sabe, que lo digo, que la práctica me va a tocar en la próxima vida, ¿viste? En esta vida es como que todo muy libresco, que sé positivamente que si no practico tampoco me sirve de nada. Y, y esto viene a cómo va adecuando también su mensaje, pero, pero a medida que pasan los años, Baba también nos va como ajustando las tuerquitas y las clavijas y va yendo ya a la profundidad. Por eso digo que los mensajes de los libros 29, 30, desde el 21 para adelante, son oro en polvo. Abarca todos los temas, no hay uno que a Baba se le hubiera podido escapar. Y en este caso, para mí como occidental, ¿no? Un libro
es un gurú, porque el libro me enseña, pero si no lo llevo a la práctica, no pasa nada, porque todo tiene que ir, ¿no es cierto?, a la práctica. Acá dice, el aspirante al conocimiento debe tener no solo devoción y sinceridad, sino también ser sencillo y puro. Sencillo y puro. Puro de pensamiento, de palabra, de acción, ¿no? Pureza de pensamientos, como dice Baba. Y qué difícil llega a ser esto, porque educada en un colegio de hermanitas, la pureza era otra cosa. La pureza era llegar al matrimonio de cierta manera, digamos, pura, físicamente, pero ¿y los pensamientos y las conversaciones que por allí entre jovencitas teníamos? ¿Te das cuenta? Es decir, con Baba aprendí lo que es la verdadera pureza, que es la pureza de pensamientos. Dice después, Ah, debes esforzarte por complacer al maestro espiritual y obtener su gracia. Y eso pasa también hoy con Baba, ¿no es cierto? O con él no está con su cuerpo físico, pero sí sabemos que está. Y yo lo he comprobado infinidad de veces a eso, ¿no? Pero complacer al maestro espiritual y obtener su gracia obedeciendo sus órdenes y sirviéndole amorosamente. Baba nos ha enseñado, es tan largo, Horacio, pero voy a tratar de terminar, que Baba nos ha enseñado que le servimos amorosamente cuando servimos al otro. claro. Cuando servimos al otro sabiendo que el otro es Dios, se convierte en un acto de adoración. Entonces, podemos ser acreedores a su gracia, porque él lo dijo en muchas oportunidades, que la gracia es proporcional al esfuerzo. Según el esfuerzo es la gracia que recibimos, no solo con pedir, sino con el esfuerzo, ¿no? Golpead y se os abrirá, decía Jesús. El esfuerzo de la acción también. Abandona todo lo demás y obtén su gracia, entonces el conocimiento será tuyo. Para mí acá se refiere al autoconocimiento, porque llegar a ese autoconocimiento es el tema y es lo difícil, pero es el que otorga la paz y la bienaventuranza. Así que aquí voy a dejar porque quiero escuchar a los demás hermanos que sé que me van a aportar un montón. Zaira. Qué lindo, qué lindo. Y antes de pasar a Marco Erice, vamos a pasar a Dardo, que mientras vos hablabas, Albina, nos bilocamos con Dardo, te escuchamos, a la vez nos chateamos. Y adelante, Dardo, adelante. Con referencia a lo que decíamos, que yo te decía, Albina, y vos lo dijiste, que Jesús dijo, cuando venga el que me envió, y en la Biblia, ¿no? Y demás. Sí, no, estaba buscando, Horacio, ahí la que me pediste, la página esa, pero es largo el discurso y yo pienso que puede ser la parte que te envié que vos querías Sí, encontrar, yo me puede ser. recuerdo que dos discursos en el 74 y en el 72 de Navidad fueron, para mí, fueron re impactantes. Raúl Ajá. también lo debe recordar. Y léete eso que pusiste, Dardo. No sé qué discurso en el chat, del 72 debe ser. Navidad del Mirá, 72. sí, discurso divino, a ver, eh, una página Oh, de Ecuador, de Saibaba, de la sí, organización creo que Saibaba era la de Ecuador. 1972. Lee lo que dice Puede Baba. ser, a ver. Y habla mucho del Cristo, del Cristo, del Cristo. Y a lo mejor la parte que vos te referís puede ser acá, que dice,
La declaración misma ha sido manipulada y enredada hasta formar un acertijo, a pesar de ser tan sencilla. Aquel que me envió entre ustedes volverá. Y apuntó a un cordero. El cordero es simplemente un símbolo, un signo del amor, y representa la voz va, va. Era el anuncio del advenimiento de Baba. Su nombre será verdad, declaró Cristo. Satya significa verdad. Él llevará una túnica roja color sangre. Baba señaló entonces la túnica que llevaba. Él será de baja estatura, con una corona de pelo, entre paréntesis, y ahí dice a lo mejor lo que vos preguntabas, Horacio. Cristo no declaró que él mismo volvería, sino que dijo, aquel que me envió volverá. Isai, el pequeño Baba con la corona de pelo ensortijado y la túnica roja, ha vuelto, no solo en su forma física, sino que él está en cada uno de ustedes, como el morador en su corazón está allí con el traje de color de la sangre que lo llena. Eh, sí, 1972. Bangalore puede ser. Bangalore. ¿sí? 24 de diciembre del 72. Terrible el discurso ese, ¿eh? Sí. Sí. ¿Puedo agregar algo, Horacio? No, obvio. No, sí. Lo conozco, sí, por supuesto, el mensaje, y en otras oportunidades también lo dijo, cuando él dice, yo os enseñaré toda la verdad completa, porque Mm, Jesús en esa época tan, tan convulsiva, tanto religiosa como políticamente, socialmente, eh, lo máximo que podía decir, lo máximo, que éramos hijos de Dios, ¿no? Por lo tanto, todos hermanos. Y la verdad completa que él se refería, realmente lo que nos enseñó Baba, lo que nos enseña Baba, que somos Dios verdaderamente. Esa es la verdad absoluta. claro. ¿Quería regalar algo, Raúl? Ahí desbloqueate, Raúl. Sí, quiero hacer una referencia, que esto que estuvo explicando Dardo es lo que está explicado en la Biblia en las revelaciones de San Juan. San Juan Bautista es el que hace esta descripción de cómo vendría Baba con la túnica color sangre, montado arriba de un caballo blanco, con la corona, con una corona que es la referencia a los cabellos, ¿eh? Eso en el Evangelio de San Juan, en el Apocalipsis está. Era nada más para referenciarlo. Bueno, Raúl, Boy Ducan opinaron. Adelante, Marco Erice, después le vamos a dar paso a Raúl Dardo, Dios mediante. Om Sri Sairam. Bueno, el texto de hoy, como bien decía Albina, es profundo y da para horas realmente. Entonces, sobre esa base, intenté extraer algunos conceptos que, a mi juicio, ¿ya? Y siempre jugando el rol humano, propongo. Siempre los textos de Swami son descriptivos y prescriptivos en lo que a esto se refiere. Y entonces aquí Swami nos dice algo interesante. El conocimiento, ñana, que vendría a ser digamos, el paso que nosotros tenemos es al autoconocimiento, pero cuando se llega al sumum del autoconocimiento se tiene el conocimiento, el ñana, que vendría a ser la sabiduría. También significa la ansiedad por realizar la verdadera naturaleza de Atma. Decía el texto alma, pero en realidad es de Atma. Atma. Entonces aquí hay algo que es, a mi juicio, siempre bueno recordar, que Vasista lo decía de una manera muy clara. El primer paso es tener fe, sradha, en el objetivo de que aquello que nosotros estudiamos es verdad, pero como verdad absoluta.
y tener claridad hacia el objetivo. El segundo paso es Guru Sevana o Guru Seva, o sea, seguir a un maestro, pero no ciegamente, sino realmente seguir ya a un maestro que es realizado, o sea, que tiene autoconocimiento y que tiene el conocimiento y la sabiduría. Y aquí dice Swami, realizar la naturaleza de Atma mediante preguntas que se hagan a los mayores y a quienes tengan experiencia espiritual. Pero el tercer paso también en el proceso es satsang, o sea, participar de las enseñanzas, porque como bien lo dice Swami, las escrituras por sí solas no dan autoconocimiento. Entonces, ¿cuál es el cuarto paso? Ya que son, como decíamos, el primero es radha, o sea, fe en que voy a alcanzar y que la verdad existe. La segunda es seguir las enseñanzas de un maestro. El tercero es satsang, pero el último, y Swami lo remarca muy bien en uno de sus discursos, que el sadhana realmente más elevado es la práctica del Atmavichara, o sea, la investigación de quién soy yo. Esos son los 4 pasos, que está relacionado con esto que le dice Baba en este texto. Entonces dice, repito, el conocimiento también significa la ansiedad por realizar la verdadera naturaleza del Atma mediante preguntas que se hagan a los mayores y a quienes tengan experiencia espiritual. Es re interesante también lo que decía Albina, o sea, hoy en día, ¿cómo se sabe? Nosotros tenemos la gracia de tener a Swami, pero ¿cómo saben aquellos que no conocen o no siguen a Swami, digamos, reconocer qué es un maestro y cuál es el verdadero maestro? Y por experiencia propia lo digo, yo no conocí como varios de ustedes directamente a Swami. Desde los 20 años vengo buscando la cosa para saber, ¿y cómo sé que me van a enseñar la verdad? O sea, ¿cómo sé que realmente aquel que dice que sabe, sabe? Y llegó un momento en que tuve grandes dudas al respecto. Después voy a contar una anécdota. Y Marco, acá es claro, Baba, que entre comillas, no los falsos gurús, sino los gurús intermedios, te dan lo que vos querés y no lo que vos necesitás. Exacto. Interesantísimo Y eso. ahí Interesantísimo te paran en el camino. para no perder a sus discípulos. Pero bueno, Swami me ha venido guiando desde joven en este campo y realmente sí pude llegar a Swami después de haber pasado por varios gurúes que fui tumbándolos como tótems, ya que después explicaré por qué. Dice Swami otra vez, el conocimiento, y aquí viene algo interesante, como uno de los 4 pasos, puede obtenerse solamente a través de los ancianos que han experimentado lo absoluto. Swami dijo una cosa importante cuando le preguntaron, Swami, ¿usted tiene discípulos? Y Swami dijo, no, yo tengo devotos. Y este aspecto es importante entenderlo. Yo tengo devotos. Ahora bien, también Swami ha dicho de que aquel que me quiere tomar como su gurú, yo acepto que, digamos, ser su gurú. O sea que él da la chance de, no solamente, él tiene devotos, y muchos devotos no son discípulos. Una cosa es el ser devoto y otra cosa es ser discípulo. Sishya, frente al gurú. Son atributos diferentes. Ser devoto es una cosa, ser discípulo es otra. Pero él mismo dijo, si ustedes me aceptan como quieren que yo sea su gurú, yo acepto ser su gurú. Ahora, a partir de ahí hay que seguir lo que dice Swami. O sea, Bancátela, bancátela. ¿Quieres mi y sí, gracia? ¿Estás dice, preparado una para vez que mi ustedes gracia? dijeron sí, me río, me río porque el nivel de rigor interno ahora ya es total, o sea, ni un centavo menos, la cosa es como tiene que ser, o sea, y Suárez lo ha dicho, una vez que ustedes dijeron que sí, agárrensela. Me acuerdo que yo dije que sí, pero no tenía conciencia de lo que significaba ese sí. Eh, Bueno, pero también acá mismo dice en la oratoria Baba que no hay que apresurarse. O sea, y me recuerdo, Claro, decía, si ustedes cavan 200 pozos en distintos lugares de la tierra, nunca van a obtener lo que quieren. Tomen una de mis enseñanzas y sí, profundicen en ella, no anden tomando todo y queriendo hacer todo y todo apurado. es verdad. Y después voy a leer algo que dice Swami al respecto. Dice,
dice, el conocimiento puede obtenerse solamente a través de los ancianos que han experimentado lo absoluto. Los libros cuanto más pueden informar, pero no pueden demostrar ya de una forma contundente lo que dicen. Y otro aspecto que es importante aquí, dice, solo los que se han realizado pueden convencer por medio de demostración directa. Solo, digamos, el aspirante, ahora Swami en este texto habla por un lado del aspirante, por otro lado las características del gurú y las características de los libros. ¿Ya? Algo que leyó Albina también, digamos, da una pauta, ¿no? El aspirante al conocimiento no solo debe tener devoción y sinceridad, sino también ser sencillo y puro. Es re importante esto, ¿no? Y segundo, ahora el gurú, lo que el gurú diga será lo que debe ser practicado y experimentado. Si no hago eso, no estoy practicando aquello que dice Swami. Luego vuelve al estudiante. Debes esforzarte por complacer al maestro espiritual y obtener su gracia obedeciendo sus órdenes y sirviéndole amorosamente. ¿Cómo servimos nosotros que hemos tomado a Swami? ¿Ya cómo es complacer al maestro espiritual y obtener su gracia? Y Swami nos da la pauta, lo dice también en el Gita, trabajen para mí, trabajen para mí, solo sean devocionales a mí. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hay, digamos, hay personas, muchas personas, que van pasando de maestro en maestro y en su altar tienen 700 figuras, o sea, a este, a aquello. Entonces, ¿cuál es? Y hay desconcentración cuando uno sigue varios nombres y formas. Swami dice, elijan un nombre y elijan una forma, porque mientras estemos en la mente, tenemos necesidad de un nombre y una forma. Es importante esto. Y lo digo eso porque hay varios que dicen, bueno, escucho de esto, de este, escucho esto, de aquello. No significa que no escuchemos las enseñanzas de otros maestros. Claro que sí. De hecho, personalmente, sigo estudiando no solamente lo que dice Swami, porque Swami es omniabarcante en su discurso, como decía Albina, ya es impresionante, sino que también hay, digamos, otros como como que era, como decía Swami, su amigo, a Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Y Ramana Maharshi era un ser autorrealizado y la forma en que él expresa las cosas realmente son interesantes en la metodología. Lo mismo Vasista, si Swami mismo dice, estudia Vasista y que a través de este libro podrás alcanzar la liberación, wow, ahí vamos. Entonces Vasista, Swami, Ramana Maharshi, ¿ya? Ahora, dice Swami también, abandona todo lo demás y obtén su gracia respecto al gurú. Entonces el conocimiento será tuyo. ¿Ya? En cambio, si eres desobediente y crítico por egoísmo y falta de fe, no podrás ser bendecido con la visión de la verdad. Te hundirás en las tinieblas. Ahora vienen las calificaciones del maestro, ¿no? del gurú. Y esto lo digo por experiencia. Swami nos dijo, digamos, no me acuerdo dónde, pero dijo, pruébenme, pruébenme. Y puedo asegurarle, yo lo probé a Swami. ¿Por qué? Porque vengo de una estructura, digamos, en mi formación espiritual, haber estado 17 años en la Gran Fraternidad Universal y reconocí al doctor Serge Renaud Laferrière como el avatar. Y realmente tuve serios conflictos internos porque no sabía, digamos, porque como había dos avatares. ¿Cuál era el calque avatar? Si el doctor Renaud Laferrière era reconocido como el calque avatar, ya el que cierra la ronda a los avatares, el Bodhisattva Maitreya desde el budismo, y así había sido nombrado en el Tíbet. Bueno, ahí me generó una confusión tremenda. Entonces, cuando Swami dice que lo prueben, dije, bueno, lo voy a probar. En India hice varias cosas para probarlo a Swami, ya que correr a ver si Swami se presenta acá. Dije, bueno, Swami dice de que él sabe todo, yo llevé un yapamala, estaba en primera fila en una esquina, y Swami mirándome, yo llevé un yapamala,
Y Swami dice, ¿no? Es decir, bueno, él sabe que estas cosas para mí no son muy importantes. Y de propósito lo provoqué y coloqué el Yapamala para que lo bendijera. De manera tal, le digo, lo voy a probar, porque él dice, digamos, si él bendecía el Yapamala, para mí lo tumbaba, dejaba de ser el maestro. Y llegó y Swami, digamos, se puso 1 metro así delante de mí, me miró con la cara y dijo, ¿de qué me estás hablando? Y siguió de largo. Y en otra oportunidad dije, bueno, Swami es perfecto, así que, digamos, va a ver si comete alguna imperfección. Y una de las experiencias muy fuertes también para mí y ustedes saben que Swami siempre andaba con mazo de cartas en la mano, o sea, iba recibiendo las cartas y ponía en la mano, ¿no? Y en una oportunidad yo lo observé así, seriamente, y de repente se le cayeron las cartas al suelo. Y digo, como si él es perfecto, se le caen las cartas al suelo. Y ahí varios días estuve en conflicto. Digo, pero si él es perfecto, ¿cómo es que se le caen las cartas de la mano? Ya, o sea, cosas así. Entonces, después tuve que hacer grandes elaboraciones hasta que Swami me demostró que él sabía todo. ¿Por qué? Porque realmente lo testé por muchos lugares y ahí me di cuenta que él sabía todo. O sea, no le pude ganar una. ¿Qué quiero decir entonces cuando dice las calificaciones del maestro pueden ser analizadas por el discípulo? Y en efecto, deben serlo. Deben serlo, pues ese discípulo necesita un maestro. Es una de las pautas. Uno necesita un gurú mientras esté en la oscuridad, uno necesita un maestro. Nosotros hemos absorbido y tomado a Swami como nuestro maestro. Esto es importante. Y entonces dice Swami, ¿no? El maestro debe estar establecido en la realidad. Debe estar establecido en la realidad. Un brahmanista, dice Swami, ¿no? Después dice, con respecto al discípulo, acá viene otra cosa importante. De nada sirve alegar sobre una fracción de esta o de aquella experiencia. Muchas veces los devotos, ¿no? Inclusive, me ha pasado, ¿ya? Hablan de una experiencia. ¿Ya? Swami me dio una experiencia. ¿Ya? El tener una visión de la realidad no significa ser realizado. Esto es fundamental. Sino que dice, la experiencia tiene que ser sobre lo completo y debe ser ella misma completa. Entonces esto nos indica, Swami, de que si nosotros vamos, vamos por todo. O sea, no significa tener una experiencia aquí, una experiencia allá. Debe ser permanente. Como tenemos muchas cosas y son varios los que tenemos que compartir, quiero cerrar con algo que dice Swami, que lo dijo, esto es un discurso que está en el Sri Satya Sai Speaks. Dice, con respecto a nosotros, no se demoren más. Aprovechen mientras puedan esta oportunidad única. Pregúntenme a mí respecto del sadhana que les conviene adoptar para su liberación y empiecen a practicarla desde hoy. En cada yuga, lo divino se ha autoincorporado en forma de avatar para cumplir una misión en particular. ¿Ya? Pero aquí viene algo que realmente es de alto impacto, al menos para mí. Por ello, esta encarnación ha venido a sostener lo verdadero y a suprimir lo falso. Yo me comporto como ustedes en movimiento, cantando, riendo, pero estar atentos al golpe que de pronto hace esto para castigar y advertir. Arrasaré al malhechor por su maldad y premiaré al virtuoso por su rectitud. La justicia será impartida a todos. Acercaos a mí de corazón y seréis recompensados. Así ustedes también adquirirán una fracción del Supremo Prema. Esta es la gran oportunidad. Una oportunidad así no se cruzará de nuevo en vuestro camino. Estad seguro de ello. Si no podéis, si no cruzáis este mar de penas ahora,
aprovechando esta oportunidad. ¿Cuándo podrán tener nuevamente semejante oportunidad? Realmente sois de los pocos afortunados, de los millones y millones de personas. Vosotros habéis venido, aunque nadie os haya expresamente invitado a estar presentes aquí. Esto es lo que yo llamo la marca del destino. La vida de Sai, el mensaje de Sai, los ideales que Sai mantiene, la lección que Sai enseña al mundo, están todos entronizados en una sola palabra: amor. Jai Sairam. qué lindo, gracias Marco. Cuando decía, hay una frase que me resonaba, porque cuando uno descubría a Sai, medio que se confundía, le debe haber pasado mucho de acá, de los presentes, a mí me pasó. Y hay una frase muy linda que dice, uno no se convierte en rey por ver al rey. Y tiene una amplitud muy grande esa frase, y que a muchos nos ha confundido, ¿no? Uno se sentía como que ya estaba en el cielo cuando lo veías ahí. Y no, él estaba en el cielo, nosotros todavía estábamos tratando de ascender. Bien. Mónica, ¿estás disponible para opinar? No sé si estás en el trabajo o estás... Estoy reposando. Hola, buen día a todos. Buen día. Estaba recordando algo que había leído. Em, Antes de decir algo, es muy corto lo que tengo para decir, pero la verdad que la lectura es hermosa porque mientras se expresaban, pensaba en la importancia e impronta de tener un maestro, ¿no? Porque como dice el texto, entendí que tener un maestro es ser bendecido con la visión de la verdad. Y deben haber muchas bendiciones, pero yo diría doble también porque si agrego cuando dice, a ver, espera, cuando dice que el maestro debe poseer el poder por experiencia directa para elevar al discípulo también. Y también donde dice que el discurso no hace al maestro, porque el derecho sobre el don del conocimiento solo lo puede otorgar el absoluto. Y me pareció muy elevador, muy prometedor, porque más allá del nombre del maestro que hayamos elegido, ese absoluto interno que todos tenemos se va a reflejar muy fuerte ante la presencia de un verdadero maestro con las características que Krishna explica. Y lo que me hizo recordar fue algo que leí hace tiempo, algo de Khalil Gibran, que es un poeta místico, refiriéndose a Jesús en su libro El Hijo del Hombre. Dice, nosotros pasaremos con el fluir de los ríos y careceremos de nombre, pero aquellos que se cruzaron con él a media corriente serán recordados por haberse cruzado con él a media corriente. Y llevando este relato a nuestras experiencias, no solo nos hemos cruzado con el más grande de los maestros divinos en nuestras vidas, sino que hemos consagrado nuestras vidas a Él, nos hemos entregado a Él y Él mismo asumió la carga de nuestra liberación, ¿no? Y cuando digo Él, me refiero también a cualquier forma y nombre que cada uno de nosotros haya elegido, porque creo que la mejor garantía de que estamos en la verdad son nuestras propias experiencias. Y es lo que pienso también que nos mueve a cada uno a hablar, ¿no? Porque son nuestras propias experiencias las que nos han traído acá. Bueno, eso. Gracias. Gracias. Qué lindo, qué hermoso. Gracias, Mónica. Billy, ¿estás disponible, Billy? Después Teo. Sabiram, saludo a todos. Eh, Después de en el amanecer en Prashanti Nilayam, nosotros hacemos Naga Sankirtan. Y había pasado, y normalmente somos todos cantando y llegamos hasta la puerta de Ganesha y allí termina el canto. Yo iba ahí caminando de pasar unos días y unas noches de mucha confusión, de
de este maestro, de otro maestro, de que no entendía nada de lo que decía Swami. Estando dentro del mandir, pedí mucha ayuda en esa meditación y después al salir a hacer el recorrido llegué al final. Y como ustedes se dan cuenta, al final hay personas del pueblo que se paran a mirar y a compartir un instante. Cuando abrí los ojos y volteé a mano izquierda, estaba un renunciante. Estaba el maestro que le había pedido a Swami. Y a mano derecha estaba el mandir. Y se prendió una luz en el segundo piso. Entonces yo me di cuenta que yo tenía que elegir entre el maestro, aquel que estaba vestido no de ocre, sino de rojo, de un rojo intenso. Él era casi negro de su piel y el cabello totalmente blanco, trenzado hacia arriba. Imagínense ustedes cómo él estaba allí esperando y mirándome fijamente. Cuando yo me di cuenta que yo estaba con el que había hecho el amanecer, que había hecho el canto de todos, el que había hecho toda la ronda y el que estaba siendo el dueño de ese amanecer y de todos los amaneceres, sentí un vacío infinito y me boté hacia él y le di la espalda al gurú. Di la vuelta completa y cuando volví a tratar de volver a ver ese anciano, ya no estaba. Y esa fue una ilusión muy linda en Prashanti Nilayam, muy linda, porque los gurús son necesarios en un instante o en una vida. Como decía Marcos, yo creo que todos los gurús son Dios en la medida en que uno aprenda de ellos, ese instante lo que hay que aprender. Pero frente a Swami no son sino una ilusión. Mm. Sairam. ¿Y qué edad tenía Billy en eso? ¿Hace No, mucho? no sé, eso fue como segundo viaje, eso fue como en el 87, yo creo que eso fue porque yo ahí no estaba en el primer viaje, sino como en el 87 yo tendría como, no sé, me acuerdo, como 20 y tantos, sí. Oh, Mm. qué Sí, hermosa. segundo viaje. Yo creo que eso fue el segundo viaje, lo que pasa es que yo estaba ya en la práctica. De hecho, había gente andando, antes era menos gente las que hacíamos en San Kirtán. Mm. Qué hermoso. Sí, muy lindo, fue una experiencia. Qué sana envidia para ustedes los primerizos ahí que estaban ahí. Qué hermoso, cuando iba Albina, que fuiste vos, Marquito Gris, qué hermoso, qué hermoso. Gracias, Willy. Vamos, Teo, con la sana envidia. Tenemos una sana envidia con todo esto, tuvieron entrevistas, Terrible, todo, ¿eh? terrible, Ah, terrible, terrible. Voy a leer un pedacito acá que me quedé enganchadísima con lo del discípulo. El discípulo debe ser de un carácter puro. Así, al igual que un pedazo de hierro limpio es atraído por el imán, él recibirá la atención inmediata del maestro. Cuando Sai Baba de Shirdi estaba rodeado de muchísimas personas, él le dijo a Shyam, era uno de los discípulos, de los devotos que estaban, él le dijo: tú eres mi único devoto, mi único discípulo. Todos los demás solo son devotos. Eso me quedó. Y después sigo. Dice: ahora los gurúes se encuentran por docenas a la vuelta de la esquina, mientras que los verdaderos discípulos decrecen en número. Después, abajo dice: además, los discípulos son los que establecen las condiciones. Sus deseos de diversión, de vida fácil y de comodidad tienen que ser respetados por el gurú. Y esto es similar a la actitud de los padres hoy en día con los hijos. Y por eso que para mí, manera de pensar, es que el Kali Yuga se está haciendo cada vez más evidente. Sairan es todo. qué lindo eso, ¿eh? Qué bueno, gracias, Teo. Vamos con Marquito Echeverri, después con Carlos, después Raúl, después Guille. Marco Echeverri, adelante. A ver el audio si anda bien. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Bueno,
Bueno, este tema de los gurús es súper fascinante, ¿no? Súper interesante. Baba dice un montón de cosas, aparentemente a veces contradictorias, eh, que como bien dijo Albina, porque igual que Jesús hablaban para distintos públicos y distintos niveles de conocimiento y entendimiento, conciencia. Entonces, en mi caso personal, mi primer gran maestro fue Jesús. Por eso mi hijo más grande se llama Jesús, que hoy tiene 20, cumple 21, la semana que viene, porque Jesús fue un maestro que marcó mi vida profundamente. Una vez cuando era chiquito le había robado unas monedas a mi tío en la casa. Y mi mamá me preguntó si yo me había quedado con esas moneditas. Yo le dije que no. Y me dice, jurámelo por Jesús. Y sabía que yo ahí no le podía mentir. Entonces, le tuve que decir que sí. Entonces, porque sabía que me estaba tocando un punto débil. Y yo era re chiquito, pero re chiquito, 7, 8 años, 9, no me acuerdo. Más que eso no tenía. Y porque yo siempre me ponía a rezarle al rosario, los hacía rezar a mis hermanos, que me parece que me faltó un poco de hacerlo rezar porque, no, un chiste, son buenas personas. Y entonces, eh, para mí Jesús me marcó profundamente, me acuerdo de las enseñanzas, me acuerdo de un montón de cosas, bueno, hasta que aparece Baba, y no solo el mensaje era igual que el de Jesús, porque la verdad absoluta es una sola, no importa quién la diga, cuando hablan desde la verdad, y me amplió el conocimiento, pero lo amplió detalladamente, Baba. Entonces, como él bien explica, él dice, ustedes, con esta mente de esta forma humana, necesitan identificarse con un maestro, necesitan y seguir sus enseñanzas. Quédense con uno y vayan hasta el fondo. No anden cambiando de gurú en gurú. Elijan uno, quédense, sigan sus enseñanzas. Que al final de todo, atrás de todas las religiones, atrás de todo, hay un solo Dios que responde a todas las plegarias. Entonces, ahí es donde Baba, cuando habla de las religiones, él dice cosas contradictorias, aparentemente contradictorias. Por ejemplo, veneren y respeten a todas las religiones por igual mientras no extingan la llama de la unidad. Ok, o sea, mientras no dividan, veneren y respeten a todas. Y atrás de esas religiones suele haber maestros, ¿no? Sobre los cuales se crean esas religiones. Pero cada uno tiene que identificar el maestro con el cual resuena, eh, con el cual se siente identificado, y hasta incluso creo que ellos también nos eligen. Ahí va en un momento del discurso, decía, que, que también dependía de la pureza y de la buena intención y de las ganas del devoto de querer progresar, ¿no? Porque me parece que le hablaba a los devotos barra discípulos y también le hablaba a distintos maestros. Ahí en el Gita me parece que se le habla a las dos partes, como para que todos tomemos conciencia. Después Baba te dice, abandonen esos dogmas que los limitan y los cohesionan, como diciendo, amplíen la mirada, porque, por ejemplo, las religiones son solo caminos, y todos son válidos. Entonces, trasciendan esas religiones y esos dogmas que los limitan. Por ejemplo, mi hijo se llama Jesús. Yo no lo bauticé, por ejemplo. Nunca fue a catecismo. Nunca le inculqué nada. Para mí lo importante son los valores humanos y la espiritualidad puesta en práctica. Les voy a contar una experiencia breve. Yo estaba en India, yendo de Bombay a Bangalore, y había un hombre sentado al lado mío que había pedido un menú y comió solo una aceituna y no comió más. Y le quedó toda la comida sin comer. Entonces,
Jesús, que tenía 2 años en ese momento, tenía mucha hambre y lloraba del hambre. Entonces estaba esperando que llegue el menú de él. Entonces yo le digo a este señor, ¿vas a seguir comiendo? No, me dice. Digo, ¿me podés dar algo para darle al nene que está llorando del hambre hasta que llegue la comida de él que estamos esperando? No, me dijo. Yo me quedé como helado, porque con lo buenos que son, entonces a los 2 minutos le pregunto, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me dijiste que no? Me dice, porque yo no le puedo dar a Dios lo que me sobra, que tengo que dar lo mejor de mí. Claro, ellos tienen el concepto de que los niños son Dios. Y si bien hay un tema de sentido común, ¿no? O sea, y también estás viendo al nene como Dios y tiene hambre, dale de comer. O sea, no importa, pero al margen de eso, lo que quiero decir es, la diferencia de las creencias, ¿no? A mí en el cristianismo me enseñaron que nacemos pecadores por el pecado original, qué sé yo, que si no me bautizo no sé qué, y en la otra punta del planeta me están diciendo que los niños son Dios y que pueden hacer lo que quieran. Entonces, voy al hecho de que Baba nos dice, quédate en una religión y anda hasta el fondo, hace un solo pozo y vas a encontrar agua. Y por otro lado te dice, abandonen esas creencias que limitan. Entonces, creo que a cada uno nos llegan, y además que es un proceso de purificación, en un momento podemos sentir una cosa y quizás más adelante entendemos otra y descartamos una creencia que antes, ¿no? Es un proceso, es un proceso. Y lo más profundo para mí, yendo un paso más todavía, una vez leímos en la radio que Baba decía, el maestro con nombre y forma es el primer peldaño de la escalera espiritual. Después lo tienen que trascender. Entonces, claro, viene un maestro, como el maestro de matemática de la secundaria, me enseña matemática y se va. Viene Baba, me da todo el conocimiento y a mí me toca ponerlo en práctica y asimilarlo. Entonces, el primer peldaño de la escalera espiritual es el maestro con nombre y forma. Después lo tienen que trascender, decía Baba. Y a mí eso me quedó profundamente porque digo, claro, Albina lo resumió en un momento. Baba vino a decirnos, vos sos Dios, no sos diferente de Dios. Y bueno, y obviamente que es un proceso, ¿no? Que no es de un día para otro, que hay que ganar su gracia. Así que bueno, es sumamente interesante este tema, ¿no? Porque, perdón, y una experiencia más y termino. Jesús fue mi primer gran maestro, después vino Baba, que me amplió el conocimiento y que yo considero que es mi maestro. Y la Navidad más linda que yo pasé en mi vida festejando el nacimiento de Jesús fue en India, la más sagrada, la más significativa, la más divertida, 3 días, 1000 personas, un coro de 1000 personas de Serbia, Eslovenia, Montenegro, todos esos países de Medio Oriente que estaban en guerra, allá estaban todos cantando juntos, en un coro de 1000 personas. Entonces, la Navidad más significativa que yo pasé fue en India, en el templo de Baba, festejando el nacimiento de Jesús. Entonces, esto de ver la unidad en la diversidad, ¿no? Que es lo que Baba nos pide. Bueno, gracias. Tema fascinante este de los maestros. Qué lindo. Y ahí ahora le damos paso a Carlito Cusanovi. Hay una frase muy, muy profunda de Sai que dice que es muy bueno nacer en una iglesia, pero que no es bueno morir en ella. Tiene una gran significancia esa frase. Adelante, Carlos. Gracias, Marco. Después vamos con Raúl y Guillermo. Hola, Zaira. Bueno, todo tiene una forma de aproximación. Cuando nosotros vamos por primera vez a conocer a Baba, tenemos una expectativa y Baba lo formamos como nuestra mente lo forma, digamos, ¿no? Y después vamos dándonos cuenta de que hay diferentes niveles de profundización en ese conocimiento y esas experiencias distintas. Y Baba dice, como dijo Marcos,
Al principio uno empieza con el nombre y la forma, pero es muy curioso lo que dice Baba. Pero deben abandonar el apego al cuerpo. Es decir, si uno abandona el apego al cuerpo, abandona el apego a un nombre y una forma de Dios. Y esto es muy curioso. Es como que uno necesita los pies del avatar, digamos, para estar en un ancla, en un punto fijo, pero ese es el comienzo, no el final. Y muchas veces se cae ahí como el final y es el comienzo. Es como si uno abre una puerta, una ventana y encuentra un paisaje. Abandonar el apego al nombre y la forma, mejor dicho, trascenderlos, significa que uno reconoce la verdad de sí mismo, pero seguimos hablando en forma intelectual, incluso ahora que estamos leyendo a Baba, seguimos con la forma intelectual y resulta que nos estamos cayendo en la misma trampa de siempre, que es abandonar el apego al cuerpo para trascenderlo. Se habla de amor. El amor surge en el Muladhara Chakra y se expande. Transforma el cuerpo en energía, lo trasciende y lo hace más sutil. Pero más allá de eso está la comprensión a través de los 5 elementos, que es nuestro cuerpo también, en el Atma, que es el 6º elemento, digamos. Eso no se hace pensando, eso ocurre, se llama gracia. Pero esa gracia, en realidad, como dice Baba, Baba dice, gánense la gracia de su propio subconsciente, que está ahí. Es como un juego de que nosotros ya somos lo que vamos a hacer. Claro. El hecho de buscar crea la dualidad. El hecho de fundirnos en nosotros mismos crea la energía que da el maestro. Hay algo interesante. Acá hay un libro que es escrito por Edelio Sánchez y tiene citas de Baba. Hay 2 cosas que quería leer y no sé cuál leer primero. Voy a leer la que creo que no tengo que leer primero. Dice así. Bueno, este es el significado distintivo del no dualismo de Shankara. Shankara relacionó las experiencias de la vida diaria con la doctrina de la unidad espiritual. La divinidad es una, pero la adoran bajo diferentes nombres y formas. Alá, Jesús, Buda, Zoroastro, Rama, Hari o Hara. Todos son iguales. Shankara no estaba de acuerdo con que Dios se le describiera como madre, padre, etc. La relación entre Dios y el hombre es la unidad. Tú y yo somos uno. Esta es la esencia de la doctrina advaítica. Esta conciencia de unidad les puede otorgar dicha infinita de acuerdo a Shankara. Esta experiencia no llega fácilmente. Uno tiene que llevar a cabo una indagación intensa y también practicar la disciplina espiritual. Cuando esa disciplina lleva hacia el refinamiento del espíritu, llega la experiencia de la unidad con la divinidad. Qué afortunado es aquel que tiene la experiencia. Nadie puede ser más afortunado. Aquel que obtiene esta experiencia es el Señor del universo. Aquel que obtiene esta experiencia es el Señor del universo. Como maestro del ser, Él es el Señor del cosmos. Esta Atma está presente en cada célula del cuerpo humano. Cuando esta verdad nectarina se comprenda, el hombre no buscará lo efímero. Todos deben, por tanto, buscar el néctar de la aventuranza átmica perdurable. Voy a subrayar esto. Esta atma está presente en cada célula del cuerpo. Cada célula se llena de luz. El cuerpo se transforma. No hay apego al cuerpo, pero hay una energía átmica. Cuando esta verdad nectarina, ¿saben que néctar significa ambrosía? Es eternidad. Cuando esta verdad nectarina, o sea que la verdad y el néctar están ahí. Y satya es verdad. Uno puede leer cosas de Baba y empieza a sacar. Cuando esta verdad nectarina se comprenda, el hombre no buscará lo efímero. Lo efímero no es nectarino porque no es eterno.
Todos deben, por tanto, buscar el néctar, de vuelta dice néctar, de la bienaventuranza átmica, perdurable. Sigue un poquito más. Otra cosa que dice Baba. El cuarto es Mahakarana, más allá de la mente. Este es autoluminoso y refulgente en su forma original. Se llama Uniki, es decir, un ser que se conoce a sí mismo. Por su capacidad de autoconocimiento se llama también Eruka, conciencia de sí. La contraparte de la conciencia es el olvido. Los cuerpos físicos, sutil y causal pertenecen a este estado de olvido. Los estados de vigilia, sueño y sueño profundo pertenecen también a ese estado de olvido o no conciencia del verdadero ser. Por consiguiente, la verdadera forma de la conciencia de sí, es la base sutil, el olvido es denso. Sin embargo, existe una divinidad que está presente tanto en la conciencia de sí como en el olvido. En metafísica esto se describe de forma diferente. El Jivatma siempre está presente en los tres estados de conciencia, en el estado de conciencia de sí y también en conciencia de olvido como el ser interno. Lo dije rápido porque yo sé que el tiempo corre. Nada, vamos de conciencia en conciencia, de maestro en maestro, y llegamos a una bienaventuranza que es experiencia, pues Dios no lo podemos pensar, lo podemos experimentar. Entonces, esa belleza interna que se expande, que la sentimos desde el Muladhara y que sube y que se expresa como un amor, y yo me atrevo a decir, de sexo que se transforma en supraconciencia, eso que incluye el cuerpo, que lo trasciende y lo ilumina, eso es verdadera felicidad y es ir más allá del nombre y la forma. Baba dice que el nombre y la forma es como cuando uno cruza un río nadando. Nadar es el nombre y la forma, como que uno sabe. Pero una vez que, no me acuerdo ni cómo lo dice, pero una vez que uno llega a la orilla, no necesita saber nadar. Y uno nada, no se empecina en nadar. Yo no se empecina en nadar, se ahoga, se hunde. Los que saben nadar sabrán entenderme. Yo no sé nadar, pero bien, pero si uno nada grácil, suave, el nombre y la forma está ahí, lo suficiente, pero no se intoxica, entre comillas, no sé cómo decirlo, con nuestra avaricia de posesión. Porque eso de estar al lado de Baba y codear para al lado de un discípulo y codearlo para ver que Baba nos vea es una forma de egoísmo espiritual, no sé cómo decirlo, avaricia espiritual. Hay un equilibrio, incluso en la repetición del nombre y la forma, que se trasciende. Por eso incluso Baba dice que digamos Soham, más que nada. Pero bueno, elijamos el que querramos. Nada, no sé si me expresé bien, Claro que pero está ahí, la mente está ahí. Es la experiencia, la energía, el cuerpo que se transforma, los chakras que vibran, el corazón que se expande, y el amor de acá. Viene de acá, se va acá. Bueno, vamos a ir. se entiende, se entiende. Yo te entiendo, te siento mucho, Carlos, te siento Bueno, mucho. Y, gracias. y realmente la lucha que tenemos entre la Advaita y la dualidad es constante, y estos temas nos invitan a eso. Sí, Es cierto. sí. Bueno, Gracias. vamos a ir. Raúl, querido, después Guillermo y Dardo. Zaira, bueno, primero quería decir que cuando escucho hablar a Albina, y sobre todo en este caso en particular, me doy cuenta, me ha pasado ya en muchas ocasiones con ella, porque hemos recorrido caminos análogos, desde nuestro amor a Jesús, que ella lo transitó con las monjitas y yo lo transité desde mi intuición. Sí, pará, pero Y ella se casó con un sacerdote, vos no. Te lleva claro, todavía un par de claro, caminos. no quiero, digo análogo, no, obviamente que Alvira corre con varios cuerpos de diferencia a favor de ella que yo, lo mío es muy elemental al lado de ella.
Pero también hemos andado con los extraterrestres y con todas esas cosas Sí, sí. en la búsqueda espiritual. Y yo jamás, ella estuvo más cerca de la iglesia, vos Albina estuviste más cerca de la iglesia católica y yo la rechacé porque sentía intuitivamente que no era por ahí mi recorrido. Y fui escuchando distintas versiones de maestros y cosas por aquí y por allá y nada me atraía, me decía no, que esto no. Y como yo en el fondo era bastante crédulo, yo creo que Baba me fue alejando de todas estas cosas que me aparecían en la vida hasta que me dijo un día, mira hermano, vení conmigo que ya esto es hora de que empecemos a trabajar en serio. Así que bueno, así fue que a los 38 años yo lo miraba y lo comparaba con Jesús de ojos celeste y rubio y alto, y lo veía a Baba con su corona de pelo negro y bajito, y yo decía, ¿con dónde está la cosa? No puede ser este Dios y el otro Dios. Porque para mí, bueno, la única forma de Dios fue siempre Jesús. Eso me hacía acordar lo que decía Marquito Echeverry, ¿cierto? Pero bueno, fue por este camino. Entonces, cuando yo me di cuenta que Baba era Dios, el Purnavatar, yo tomé la decisión de no incorporar ningún otro maestro, por más atractivo que fuera, que venía a dar conferencia o que salía esto aquí y allá. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿qué me puede enseñar un maestro? Porque de esto estábamos hablando ahí recién lo que decía el texto. ¿Qué me puede enseñar un maestro a mí si yo tengo un maestro que es el Purnavatar? Nadie sabe más que él. O sea, y él los contiene a todos. Entonces, ¿a qué me voy a ir a la vuelta de la esquina a charlar en un café con este maestro si yo tengo la máxima potencialidad y la tengo en mis manos? Y me ha dicho, vení conmigo, sigamos juntos. Entonces eso hizo que yo rechazara desde las lecturas, desde las conferencias, desde las películas relacionadas con historias de otros maestros desde que yo conocía a Baba, porque desde que asimilé inmediatamente cuando fui con él, que era el Purnavatar, dije, eh, ya está todo resuelto, me queda a mí laburar nada más, pero no tengo que andar buscando por otro lado. Y quería comentar dos experiencias que tuve con Baba en la entrevista del 99, que tiene que ver con el texto este. Acá apenas empieza el texto, dice, la prisa echa a perder las posibilidades de éxito. Y Baba nos dijo en la entrevista, eh, la prisa desperdicia, así que no estén apurados. Exactamente lo mismo nos mencionó con pequeño detalle lingüístico, ¿no? Y después la otra cosa de cómo seguir al maestro, que acá lo menciona, que hay que obedecer los recorridos que se hacen cuando uno elige un maestro. Yo recuerdo que tenía una gran duda de cómo resolver un problema que para mí era crucial en ese momento, y entonces le pregunté a Baba qué hacer, y él me dijo, yo esperaba que me contestara otra cosa, y me contestó justamente, no me contestó lo que yo iba buscando, sino me contestó lo que él creyó que era lo mejor para mí. Y bueno, de vuelta ya acá en Argentina, pasó poco tiempo y apareció de nuevo esa duda que tenía con respecto a lo que le había consultado, y yo traté de hacer una interpretación de lo que él me dijo y tomé una decisión que era contraria a lo que él me había dicho. Porque dije, no, esto me lo dijo Va, pero quiere decir más o menos lo mismo. Bueno, le puedo asegurar que el infierno que pasé por 2 o 3 años por haber tomado esa decisión, que es lo que Baba me dijo que no tenía que hacer, fue muy grande. Fue una gran enseñanza, porque uno muchas veces hay que ser
con el maestro yo aprendí que hay que ser muy, muy estricto y muy puro en los conceptos de las palabras que dice, porque donde nos equivocamos la vamos a tener que padecer muy, muy grande. Y eso a mí me parece que eso en mi vida ha marcado, porque después, antes de Baba me he equivocado, pero después de Baba las equivocaciones que he tenido han parecido 10 veces más grandes que las que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque él nos incorpora un grado de conciencia que cuando metemos la pata, mamita, hay que hacer después un proceso de purificación de nuevo que cuesta, por lo menos a mí, me cuesta un montonazo. Entonces, este para mí ha sido un final de capítulo extraordinario porque nos pone a Baba como maestro, ¿cierto? De cómo seguirlo y todo lo que han hablado al respecto tienen que ver con cómo él quiere que seamos nosotros y bueno, y hacer lo más estricto posible en lo que él nos indica, que por algo será. Sairán. Gracias, Raúl. Sí, el capítulo 11 sigue hablando de los gurús. Está bueno. Bueno, Eh, por lo adelante, menos gracias, Raúl. lo que viene hasta acá está bien. Sí, está buenísimo. Adelante, Guillermo. Y después con Dardo y alguien más si quiere sumarse a opinar, como Silvia, Miguel, está Manuel, bueno, el Lili y el tiempo. El tiempo que nos... adelante, Guillermo, querido. Muy buenos días. Em, yo recuerdo, si no me falla la memoria, que en más de alguna oportunidad se ha dicho de que Swami ha expresado la gran diferencia entre cada uno de ustedes y yo, es que yo sé que soy Dios y ustedes no toman conocimiento de eso. Si, si esa cita que recuerdo haberla escuchado es así, y hago un parangón, tal vez la gran diferencia entre un gurú y cada uno de nosotros es que el gurú sabe que tiene esa condición y nosotros no. Entonces, con esa perspectiva, lo que está escrito en este apartado es magistralmente eh, las condiciones y responsabilidades de un gurú y también de los devotos. Y por lo tanto, a partir de eso, si nosotros hacemos una correlación entre lo primero que dije, es decir, que cada uno de nosotros en sí es Dios y es también a su vez es un devoto, eh, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo podemos avanzar hacia la concepción de realmente tener la sabiduría para acercarse a la condición de Dios? Y la respuesta que me doy es que probablemente el camino que se está siguiendo del autoconocimiento sea el adecuado. Y si ese es el adecuado, la segunda pregunta que me hago es, ¿qué es lo relevante del autoconocimiento para avanzar en esta senda? Y probablemente sea no mirar al exterior, no buscar más allá de lo que los ojos ven. Porque como se decía, hay muchos falsos gurús, hay muchas religiones, hay muchas, hoy día lamentablemente estamos afectos a poderes fácticos y un nivel de información que es perverso. Por lo tanto, bajo mi perspectiva, pareciera ser que el camino no va por ahí, sino que el camino va justamente al revés, mirar hacia el interior, al interior de cada uno de nosotros, porque probablemente cada persona tenga la respuesta. Y esto me recuerda un concepto que se escucha mucho que dice, eh, no existe un almuerzo gratis. Es decir, no existe, en economía se dice eso. Significa de que no se puede pretender alcanzar algo sin pagar un precio. Y ese precio es el esfuerzo correcto. Y eso también lo relaciono con otro concepto que también es bastante común, que tiene que ver cuando uno mira un vaso de agua
y te pregunto a una persona, ¿cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? Probablemente las respuestas sean diferentes. Pero ¿por qué tienen que ser diferentes? Si todos somos uno, al final, si hay conciencia infinita, todos somos uno. Tal vez sea porque el nivel de interpretación que le demos esté afectado por nuestras vásanas, etc. Bueno, dicho lo anterior, con el matiz relevante que yo interpreto como lo más sublime, que es mirar hacia el interior, ahí me refiero a algo que aparece en el texto y que me hace mucho sentido, pero al cambiar un poco la forma en la cual está expresado, dice, el aspirante al conocimiento debe tener no solo devoción y sinceridad, sino también ser sencillo y puro. Y un poquito más allá, dice, lo que el gurú diga será lo que se debe ser practicado y experimentado, sin cambiar el contenido, porque ¿quién soy yo para cambiarlo? Si lo coloco en una forma distinta, puedo afirmar, el aspirante al conocimiento debe tener devoción y sinceridad y debe seguir al gurú practicando y experimentando lo que se le dice. Y finalizo mi comentario que este cambio de palabras, sin perder el contenido de lo que dice el texto, por cierto, me reafirman de que la respuesta está en el interior, por lo menos en mi caso, interior mío. Y por lo tanto, mi gran desafío es, cierto, hay que seguir leyendo estos textos sagrados, hay que seguir orientándose por un gurú. Estas reuniones de estudio son maravillosas, pero en definitiva hay que meterse al interior y practicar lo que hemos ido conociendo y las enseñanzas del maestro. Muchas gracias. Qué extraordinario, sí, tal cual, qué lindo. Gracias, Guillermo. Dardo, querido. ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí, yo coincido con Guillermo, lo expresado, y con muchos de los que han hablado acá también, que la cosa es trascender la forma, lo aparente, lo exterior, dice Guillermo, o ir al interior. Son dos caminos. Y uno es irreal y el otro es el verdadero. Por eso acá tenemos que dividir en dos para mí la cosa. Para los que todavía están en el mundo buscando las respuestas a sus dudas, muchas preguntas. Sí, es conveniente buscar un gurú con todas estas condiciones que nos describe acá Baba, ¿no? Dardo, Tremendo. Sí, o los dos son irreales. también, porque si vamos a la Advaita, somos nosotros Dios y no hay más nada. Todo lo ¿Quién busca a demás. quién? Claro, acá al final tengo unos renglones de Baba para leer justamente de cuál es el verdadero gurú que tenemos que buscar y seguir. ¿Eh? Nosotros mismos. ¿Siendo quién nosotros mismos? ¿Este cuerpo, esta mente, este nombre? No, la conciencia infinita, Dios mismo. Por eso cuando dicen ahí, hay que ver quién se siente ya un gurú, quién se realizó para poder orientar a otros y hacer que sigan el camino correcto para que esos otros también descubran su ser interior, que al final termina siendo Dios también, la conciencia infinita. Nosotros, Este- Dardo, porque estamos esforzándonos en el Advaita, pero acá el discurso de Krishna Arjuna era sobre la dualidad, no sobre los maestros encarnados. Correcto, correcto, así es, porque estamos recién en el principio, lo está desasnando a Arjuna de muchas cosas. Al principio, ¿se acuerdan los primeros capítulos? Le entró con el conocimiento del Atma, que él no era el cuerpo, no era la mente, bueno, todo un trabajito, sea pasos como si fuera una universidad esto, ¿no? Tenemos que hacer del primero al último grado, hasta descubrir que somos Dios. Entonces, mientras estamos en este estadio de ignorancia y tenemos que seguir buscando gurús externos, primero es porque todavía nos identificamos con el cuerpo-mente. Eso no hay duda. Seguimos buscando. ¿A quién? A un Jesús, a un Sai Baba, y seguimos buscando. Yo tuve una experiencia tremenda y hermosa en el ashram, pero no la voy a contar porque es muy larga. Algún día saldrá la oportunidad de cómo Sai Baba me demuestra este tema, ¿no? Ahora en Nocancani, el 23 de noviembre, Nocancani la contás. Dale, dale, ahí está. ¿Cómo Ahí no? se engancha Marco Echeverri, que está medio lardito para engancharse.
Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, porque es muy larga, así que no. Pero es divina, es divina. Y deja claro este tema. Pero obviamente fue una experiencia personal y propia, ¿no? Como dice acá, ¿no? Las experiencias tienen que ser completas y siempre más vale que sea de uno, ¿no? Aunque uno toma las experiencias de otro para avanzar en el camino, la de uno siempre es la correcta, ¿no? Si sigue la conciencia, bueno, va rápido en el camino. Bueno, hablando de rápido, acá dice, habla de la prisa, ¿vieron? Echa a perder todas las probabilidades de éxito. Bueno, la prisa en el camino espiritual para mí es la menos indicada. En ningún lado, en ninguna carrera de estudio, en un deporte que se practica, si uno quiere lograr la perfección o llegar al sumum a la esencia de eso, sí, a la perfección, no puede haber prisa de ninguna manera. Recuerden lo que decía Baba, ¿no? Con respecto al camino espiritual. Mucha gente tiene prisa y entonces, como porque no consigue nada rápido, lo abandona y se vuelve para el mundo. Claro, lo que pasa es que en el camino espiritual, Baba decía, al principio es amargo como veneno, pero después de un largo tiempo y un trabajo y el abiasa, el esfuerzo correcto y todo, llega a ser néctar. Hoy hablaron de néctar, bien. Carlos creo que nombró el néctar, bueno, pero eso llega al final de todo este trayecto. Pero si observamos, hay mucha gente que como eso no lo tiene al principio, se va y dice, va, sí, pero el camino del mundo es dulce al principio, rápido de acceder, se puede complacer bastante pronto, satisfacer los sentidos y demás, pero eso a la larga se vuelve veneno. Es el opuesto, ¿no? O sea que tenemos por un lado el mundo con todo lo que nos ofrece, que sí, vamos a entrar en el camino ancho, ¿no? Y todo lindo y todo bien, pero al final se vuelve veneno, no tiene sentido, se vuelve muy amargo. Y esto, bueno, hay que tener la paciencia necesaria, es un requisito más, ¿no? La paciencia, y evitar esa prisa. Bueno, con respecto a no tomar consejos de que vienen de acá y de allá, también tengo otras experiencias, pero no hay tiempo para contarlo. Vamos cerrando con el tema de lo que es externo, ¿no? Con los gurús externos. Fíjense qué interesante esto. Dice, el discípulo o el devoto o quien siga a un gurú o quien lo busque, tiene que ponerle como decía Marcos, ponerlo a prueba, lo puso a prueba Saibaba, Marcos Erice. Bueno, ponerlo a prueba más todavía a otro gurú. Y acá dice que ya descarten, obviamente, los que fuman marihuana, los que andan solo porque tienen la túnica color azafrán, esa jerua, lo nombra acá, que escriben libros, bueno, todo eso aparenta ser un gurú, pero no, por ahí no es el camino. Entonces uno siempre va a tener que recurrir a su corazón. ¿Y qué sería su corazón? La conciencia, ¿no? La conciencia de uno, que es la que lo va a guiar. Después habla de que hay muchos incautos que caen igual, no prestan atención a su conciencia y caen por los malabares de estos gurús, ¿no? Y bueno, y ahí se van saliendo del camino. Después, una cosa importante vieron que dice que el gurú, como el imán, los atrae inmediatamente cuando están limpios. La conciencia pura, la mente está pura, bueno, los atrae rápido. Y hay muchos que no los va a atraer nunca, porque su conciencia ni siquiera le da para buscar un gurú exterior. Así que bueno, como para que no se acabe el tiempo, vamos a pasar a esto que está interesante, a la parte del gurú interior, ¿no? Bueno, en lo exterior, para terminar, Baba dijo que el primer gurú del hombre es la madre, en lo exterior, ¿no? Y después de ahí empieza la búsqueda. Vamos a esto que es fantástico. Yo siempre me acordaba que Sai Baba decía, su propio gurú es la conciencia de ustedes, es Dios mismo que está dentro. En base a eso, que ni siquiera el Sai Baba físico, ¿no? Como decía Marquito de Echeverry, esa forma y ese nombre, nosotros seguirlo buscando tampoco va a tener sentido más adelante cuando dejemos la conciencia del cuerpo, de que no somos el cuerpo. Ahí cuando entremos en esa conciencia se puede emprender este camino interior y que es el que va derecho, ¿no? Fíjense qué lindo lo que dice acá en un discurso que se llamaba el papel vital del Buddhi. ¿Se acuerdan? El intelecto. Encarnaciones del amor. ¿Acaso uno necesita una lámpara
para ver la luz de otra lámpara? Y sin embargo, el hombre que posee la luz de la sabiduría en su corazón va en busca de la sabiduría a otra parte. Esta búsqueda, nacida de la ignorancia, lo lleva a buscar gurús. Para adquirir el conocimiento del ser divino, Atma Jnana, el hombre no necesita un preceptor, entre paréntesis gurú. Ningún preceptor puede otorgar este conocimiento, porque la madre naturaleza Prakriti misma ha conferido a sus hijos las llaves del conocimiento para su protección. Es más largo, pero y ahora paso a otro discurso que se llama también el Buddhi y el Atma, y acá es solo un renglón que dice: a veces uno comenta, mi conciencia no aprueba esto. La voz interior es la voz de la conciencia. Cuando se le pide a alguien que siga al maestro, el maestro es la propia conciencia. Cuando ustedes sigan los dictados de su conciencia, podrán llegar al destino correcto. Es decir, hay que seguir buscando, pero ya no en el exterior, sino desde nuestra propia conciencia que nos guíe a esa realización que es la meta final. Así que con esto termino, Horacio. Qué lindo, Dardo. Lástima el tiempo, como siempre nos tenemos que adecuar a un cronograma, pero siempre escucharte es extraordinario. Antes del cierre de Albina, si alguno de los hermanos que no se ha expresado quiere decir lo que sienta, si no, bueno, prioridad para el sábado que viene. Ya muchos pusieron en el chat que están de oyente. Bueno, Albina, con lo que dijo Dardo, hermoso y cerrando todo lo que dijeron los demás hermanos, qué lindo tema. Hermoso. Bueno, antes que nada quería decir que todos están invitados a Nocancani y por supuesto, Dardo, te esperamos. Así que, ya sabes, está cerquita. Bueno, como sé que el tiempo, hay muchísimo para decir, pero me tomé de una sola cosa que para mí ya está. Cuando dice, en uno de los párrafos, que muchos aspirantes espirituales incautos son atraídos por la magia de las palabras y las acrobacias verbales de esos gurús, ¿no? Podrán llamársele filósofos o sabios, podrán dar conferencias, pero tan solo por esto no adquieren el derecho de otorgar el don del conocimiento. ¿Y cuál es ese don que solamente pueden hacerlo los avatares, los Devansas Sambutas y los Tatvavit, que han realizado al Señor? ¿Cuál es ese don? Es el don de la gracia. Fíjense, el don de la gracia que va a ser, que nos va a ayudar a recorrer ese camino del conocimiento para llegar al autoconocimiento y a la sabiduría. Zaira. Qué lindo, Albina, qué lindo. Y la frase hermosa de Baba que dice, como verdadero Sadhguru, ¿no? Yo vine a darles, primero les doy lo que ustedes me piden, para que después realmente tengan lo que yo realmente vine a darles, no lo que necesitamos, que no lo sabemos. Por eso a veces la gracia nos suena amarga, pero es realmente la mejor medicina. Bueno, gente O querida, sea nos que vemos. dice Horacio Sí. que ese don de la gracia solo lo otorgan los avatares, ¿no? Para mí, ya está. Claro. Lo demás son Para mí regalitos. ya es un punto final en mi vida. Sí. Lo demás son espejitos de colores. La gracia la otorga Exacto, Dios. exacto. Gracias. Buenas interesante. Om Shanti, Shanti, Shanti.